Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad. Hoy con un invitado inesperado. Él sin cita, yo sin cuestionario. Juan Mario Sánchez Cuervo, escritor, periodista, articulista, muy reconocido en los medios nacionales y fundamentalmente en Antioquia, su tierra. Bienvenido a Congreso y Sociedad, Juan Mario. Néstor Cardona, muy amable por tu invitación. De verdad que algo inesperado. Estoy aquí, no sé ni cómo llegué. Bueno, pero llegaste. Como Sí. le llega a los lectores actualmente tu última novela, Como una melodía. Háblanos de Como una melodía. Como una melodía, es una novela de posconflicto. La historia de dos familias, mi familia, Sánchez Cuervo, y la familia Restrepo Restrepo, unidas por mi hermana Rosa y Ramón Restrepo, quien fue asesinado en el año 2004. El personaje central es Ramón Restrepo, pero en torno a Ramón se convocan otros personajes que también murieron, víctimas de esta absurda violencia del país, una guerra absurda de más de 50 años. Son ellos mi hermano José Abad, asesinado en 1987, en los acontecimientos violentos de la Universidad de Antioquia en ese año, mi hermano Óscar, asesinado por el ejército, Ramón, el personaje central, asesinado por paramilitares, Abelardo, un hermano de Ramón, Matilde, hermana de Ramón. Son los personajes que giran en esta novela, todos víctimas de la violencia, todos en torno a Ramón, y el libro es una invitación a la reconciliación, al perdón. Mi familia, Sánchez Cuervo, como lo Restrepo Restrepo, jamás hemos pensado en retaliaciones, y yo creo que la única salida que le queda al país, la única esperanza es el perdón. El leitmotiv, la frase que atraviesa transversalmente como una melodía, es: el perdón es la venganza de los buenos, y es mejor padecer una injusticia que cometerla. El título, como una melodía, porque es un canto a la vida, no un canto a la muerte. Y quise, más bien con el toque de humor, porque en esta obra abunda mucho el humor, presento en forma graciosa esta historia, porque es la invitación a la vida, no a la muerte. Y usted exorciza todos esos dolores a través de la escritura de este libro, que habrá sido una experiencia además también dolorosa. No solamente en esta novela, en mis novelas exorcizo todos los fantasmas. Yo siempre digo que yo no busqué la novela me buscó a mí. Las historias me buscan. No he necesitado acudir a ninguna ficción, a ninguna imaginación, porque mi vida ha sido novela. Y se queda plasmado como una melodía, que sucede eso, que no hace falta acudir a ninguna ficción. Y sin embargo, quien lea la historia, quien sea un extranjero, dirá que es novela, porque parece algo más ficticio, algo más irreal que el surrealismo más dadaísta. Solía decir García Márquez que la ficción, la realidad siempre superaba la ficción, y en su caso parece confirmarse. Totalmente, totalmente. Como también en mi primera novela, que se llama La otra cara de la muerte, que, digamos, se conjuga la realidad con la ficción. Es una historia que se desarrolla en gran medida en la Comuna 13 durante las operaciones en el año 2002, que culminó con la operación más importante, la Operación Orión. Es una historia basada en la realidad. Históricamente sucedieron estas operaciones. Es la historia de Beatriz, una espía que ingresa, se mete en la vida de Juan Aguilera, el protagonista, un exseminarista que se autodefine como teólogo ateo, pero la finalidad de ella es hacer la inteligencia para llegar al personaje central, que es al cabecilla central de las FARC en la Comuna 13, que es Víctor Aguilera. Ella lo consigue, pero antes sufre un dilema mortal porque termina enamorada de Juan Aguilera, pero al final debe renunciar a ese amor. Lo interesante de la novela es que plantea una problemática que ningún otro escritor ha abordado, que es la Comuna 13, una comuna que es muy reconocida en Medellín, tristemente célebre por la violencia, una comuna que estuvo tomada por los paramilitares y por las guerrillas, también por la delincuencia común, y es la única novela en su género que aborda este tema, y creo que eso la hace llamativa. Y la novela está contada en dos voces, la voz de Juan Aguilera en la primera parte y luego la voz de Beatriz en su diario. Se llama ese capítulo El diario de ella, capítulo muy extenso, casi la mitad de la novela, y eso es lo que hace interesante, escuchar la versión, según él,
y según ella, en un entorno político delicado, un momento en el cual se rompen las negociaciones entre FARC y gobierno en el año 2002, pronto asumiría el poder Álvaro Uribe, en ese entorno social complejo políticamente, en una comuna atestada de fuerzas ilegales, es donde se da el contexto de la novela. ¿Cuándo apareció esa novela y qué difusión ha tenido? La novela la publica el Fondo Editorial de la FIT. Me invitaron, esa novela me invitaron a Buenos Aires a presentarla. En Colombia no ha sido muy conocida, en gran parte porque el Fondo Editorial de la FIT no le interesa mucho la parte comercial. De hecho, se han disculpado conmigo que el fuerte de ellos no es la parte comercial, sino catapultar a escritores, pero tengo mucho que agradecerles. Y creo que si no hubiera sido por la publicación de La Otra Cara de la Muerte, no hubiera llegado a mi segunda novela y, digamos, no hubiera tenido puertas abiertas como tengo ahora en algunos medios, que yo he publicado en El Colombiano, he publicado en El Espectador. ¿Habla de una segunda edición en una editorial comercial? En estos momentos, no digo el nombre de la editorial, pero probablemente sea reeditada. En estos momentos está en estudio. No sé si en Colombia o en el extranjero, pero sé que van a haber reediciones. Estoy seguro totalmente porque es un tema muy comercial. Yo nunca escribo con fines comerciales, pero el tema es comercial y atrapa, y más ahora en una etapa del posconflicto. Hay una cierta placidez que observo en su rostro y allá muy profundo también un dejo de tristeza por todo lo que ha ocurrido. Usted ha sido víctima, su familia directamente, de todas estas violencias cruzadas, estos fuegos cruzados de la violencia. ¿No le preocupa el hecho de que el país parece no acostumbrarse a vivir en paz? Primero quiero hablar de lo que usted dice, que ve en mí como una huella de tristeza, pero también de placidez. Bueno, ambas cosas están relacionadas con la pregunta que usted me hace. Toda esta guerra que me ha dejado muertos y me ha dejado dolor en mi alma profundamente, de ahí la mirada triste. Sin embargo, también me deja la placidez, la serenidad de saber que he enfrentado cosas tan dolorosas y tan terribles que yo pienso que es lo peor que me puede ocurrir, ya me ha ocurrido lo peor. Cuando uno ha descendido al infierno, cuando uno ha descendido a los profundos abismos, ¿qué espera? Subir. Eso es lo que me sucede a mí. Yo no le tengo miedo a absolutamente nada, además confío mucho en Dios. También, asunto raro en un escritor, soy una persona de fe, cuasi sacerdote, casi llegué en mi momento a ordenarme sacerdote. Soy una persona de mucha fe, no religioso, sino más que todo espiritual. Entonces, de ahí como la placidez mía. Y el hecho de saber que vi cosas tan dolorosas, que saber que ya no me espera nada como eso y que haberlo superado y no haber salido loco ni haber salido muerto de esta guerra que entró a mi casa. Yo siempre digo que la guerra entró a mi casa como una tromba, entró a la sala con su redoble sangriento, se pasó a la cocina, tumbó todos los víveres y se entró en mi casa y acabó con todo, pero ahora me queda la serenidad, la paz de saber que he perdonado. De ahí también la placidez mía. He perdonado. No tengo en mi corazón ningún rencor contra nadie, contra ningún grupo político, contra ningún grupo armado. El perdón y la venganza a los buenos. Y gracias a Dios has podido vivir para contarla, como diría García Márquez. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos en este coloquio amable con Juan Mario Sánchez Cuervo, escritor y periodista antioqueño. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Mandi abuela no que le minú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez
recibí comentarios racistas. En pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. De nuevo en Congreso y Sociedad con Juan Mario Sánchez Cuervo, escritor y periodista antioqueño, autor de Como una melodía, su última novela, y de La otra cara de la muerte. La muerte está recurrente en toda tu obra. Como articulista participas con mucha frecuencia en los diarios de Medellín y El Espectador de Bogotá. Hay un artículo suyo que ha llamado especialmente y poderosamente la atención y que ha sido leído y ha merecido comentarios de líderes, de políticos, en fin, de muchas personalidades del país. ¿Cuál es ese artículo y qué cuentas en él? Se llama Yo también salgo del closet. La gente cuando se encuentra con el título pensará que me voy a declarar gay, que me voy a declarar bisexual, metrosexual, algún asunto de esos, como digo yo, muy respetable. Mi salida del closet es una salida singular porque es salir al público con una historia, digamos, de violencia. Mi familia ha sido víctima de violencia, como dije anteriormente. Entonces, hago un relato en ese closet que destapo, donde enumero cada una de las víctimas de mi familia, familiares cercanos, mi hermano José Abad, mi hermano Oscar, mi cuñado Ramón, mi primo Bernardo Henao Sánchez, que era casi un hermano mío, mi gran amigo, Amparo Sánchez, prima, y Adolfo Cuervo, desaparecido en el año 87. Y el mensaje mío es la reconciliación, el perdón. Que si yo he sido capaz de perdonar y teniendo mucho que perdonar, no poquito, incluso también hablo del closet porque hay un asunto sexual del cual yo fui víctima. Fui violado a los 14 años, abusado sexualmente. Me costó mucho escribir ese artículo. Le puedo decir, Néstor, que lo escribí temblando y quedé en shock nervioso todo un fin de semana. Y me pasó como a Cristo, que al tercer día resucité. Dije, hice lo que tenía que hacer. Y lo hice en un momento álgido del país, cuando recién se firmaba el acuerdo de paz con las FARC en La Habana. Decidí publicarlo porque en el país estaba dividido entre la paz o la guerra. Y pensé que, hablando de mi situación de violencia, la violación, que para mí ha sido algo que he superado, pero que fue doloroso en su momento, ser víctima de una violación y haber perdonado al violador, lo perdoné delante de Cristo, haber perdonado la tortura y desaparición, muerte de mi hermano José Abad, la muerte de mi hermano Oscar y de Ramón y de mis demás familiares asesinados, me daba la capacidad de decir al público que tenía la autoridad moral para hablar de paz y reconciliación, para hablar de perdón. Esa es mi salida del closet, una salida original, no es asunto sexual, nada de esas cosas, que he sido víctima de la violencia y que me da tristeza que en el país personas que no han sido víctimas de la violencia, personas a las cuales no les ha tocado la guerra a la puerta de la casa y que están avivando la llama del odio, alimentando la retaliación y la venganza, de ahí es el mensaje, esa es mi salida del closet. Es un texto indudablemente maravilloso, hemos tenido comentarios de él. ¿Podrías traer en tu memoria parte de este texto o este texto en su conjunto? Puedo decir partes de ese texto. Por ejemplo, cuando digo al final que no soy un santo, no estoy buscando que me canonicen, ese no es mi fin. He dicho lo que he dicho en este texto porque quiero que el país vea en mí, si bien no un ejemplo, sino una persona que ha tenido, digamos, la humildad de perdonar, de aceptar en mi vida, por el principio sano de la realidad, aceptar lo que ha pasado y decir que en mi corazón no hay odio. Y digo al final,
El perdón libera, el perdón es la venganza de los buenos y es una actitud y una aptitud inteligente. Yo pienso que Colombia es un país enfermo, aquí se ve todo tipo de violencias y no aprendemos, como usted decía ahorita, como su pregunta, no aprendemos de la guerra, no nos hemos cansado de ver los campos sembrados de sangre, las ciudades envueltas en violencia de toda clase, el pillaje, los atracos, las retaliaciones de todo tipo, como que no nos cansa, como que no nos abruma la violencia. Y yo invito a eso, a perdonar, porque es la única salida, yo no veo más salida. Pero ojo con esto, Néstor, ¿qué voy a decir? Y con esto de pronto también me gano enemigos o enemistades, o será discutible. Yo no veo muy lógico que después de la firma del proceso de paz con las FARC o con cualquier grupo armado ilegal, que luego los que en su momento fueron la legalidad, los que en su momento fueron la autoridad y el orden, terminen en la cárcel, y los que en su momento también fueron los terroristas, fueron los ilegales, fue la delincuencia, fueron los violentos, estén libres. Eso para nada le ayudaría al país y llevaría a un nuevo tipo de conflicto. No es justo eso, o sea, si hablamos de perdón, es un perdón generalizado. Yo no me parcializo, ni con la extrema izquierda, ni con la extrema derecha. Yo me considero de un justo centro sin irme a ningún extremo. Es la única salida, porque, dígame, Néstor, si de pronto terminan en la cárcel los que en su momento fueron la autoridad y los que en su momento fueron la ilegalidad, entonces sería una paz absurda, que más adelante de pronto llevaría también a retaliaciones. Eso perpetuaría los odios. El germen de nuevas violencias. Tiene que ser un perdón generalizado y de todo tipo, los unos con los otros. Primero la verdad y luego el perdón. Sin olvido, con verdad sí, olvido sí, pero perdón absolutamente sí. Un perdón cristiano, de corazón. Una verdad que los haga libres a todos. Como decía el Maestro Jesús. Bueno, vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos a este segmento final de este amable y diálogo entrañable con Juan Mario Sánchez Cuervo, escritor, periodista antioqueño que ha sido víctima de la violencia y que hoy se nos presenta como un hombre de paz. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Una de las funciones principales y más reconfortantes de la Armada Nacional es salvar vidas en el mar. Con entereza y valor, efectuamos rescates en alta mar. Asimismo, se realiza desminados humanitarios. Además, atendemos desastres naturales y con equipos altamente capacitados devolvemos la estabilidad a lugares afectados. En la Armada Nacional, la valentía y eficiencia resumen nuestro trabajo de asistencia humanitaria. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. De nuevo en Congreso y Sociedad con Juan Mario Sánchez Cuervo. ¿Qué viene para Juan Mario Sánchez? ¿Qué nuevos proyectos literarios? Su actividad como periodista. Me imagino, supongo, por esa actitud suya, que va a trabajar en función de la construcción de la paz.
Lo que sigue es escribir, pensar. Yo me considero pensador, constantemente estoy pensando. Actualmente estoy terminando una novela. Precisamente vine a Bogotá en el día de antier a presentarme a una editorial porque me recibieron un material de mi nueva novela que se desarrolla en Buenos Aires. Pertenece a la saga de ese personaje, Juan Aguilera, que da para muchas novelas. Es un personaje muy sui generis, muy original. Entonces estoy escribiendo, pero siempre estoy pensando. Y lo que dices ahorita, Néstor, siempre estoy pensando en servirle a mi país, no desde la política, porque mi función es la pluma. El arma mía es la pluma, no tengo más arma que esa. Es un arma muy noble. Y si yo puedo contribuir con mis artículos, por ejemplo, con este espacio que me has concedido, Néstor, que va a ver el país, si puedo contribuir a la paz con mi mensaje de reconciliación, invitando a todo el mundo a deponer los ánimos, a pensar en el futuro, en los hijos, en nuestros nietos, en las futuras generaciones, en la juventud, darle un ejemplo de perdón. Es la única salida. Entonces, estoy en función de eso, de escribir, de pensar y de publicar artículos de opinión que lleven a la gente a reflexionar sobre nuestra violencia, porque somos un país violento. No sé las causas, ya dirán los etnólogos, los antropólogos, por qué somos violentos, somos un país violento. Pero creo que también el escritor, el periodista, el docente, tiene que hablar de esto porque tenemos que despertar. No es posible que nos esperen más años de violencia, no queremos eso. Antioqueño, creyente, víctima de la paz, de la guerra y apóstol de la paz. Creyente. Mire, yo soy enamorado de Cristo, pero no me considero religioso. Cuasi sacerdote, casi llegué a ordenarme sacerdote y me siento feliz de haber sido seminarista y enamorado de Cristo, de su mensaje de amor, sin ser religioso, porque es muy distinto ser religioso a ser espiritual. ¿Y cómo ve, Juan Mario, en este contexto de violencia que vive el mundo, de terrorismo, de guerras casi insuperables y extensas, el mensaje del Papa Francisco? Me parece el mejor mensaje de todos, porque si algún papa, yo conozco la historia de la Iglesia, conozco la historia de los papas desde Pedro hasta Francisco, y es el papa que yo más he amado. Y yo creo que este papa llegó en el momento justo, Dios lo envió en el momento justo, por su humildad, por su mensaje de paz. Él está hablando de la misericordia de Dios, y uno no puede hablar de misericordia de Dios si uno no tiene misericordia con uno mismo y misericordia con el prójimo, el que está al lado de uno. Y esa misericordia es también la tolerancia. Y Jesucristo siempre habló de tolerancia, de amor. El amor comienza con eso sencillo, que es soportar al otro en sus actitudes. Todos somos diferentes. Entonces, el Papa Francisco habla mucho de la misericordia. Y yo tengo la esperanza de leerle Mi Closet. De hecho, en el día de ayer hablé con un obispo. El obispo ve viable que yo asista a un encuentro de víctimas, aunque yo lo digo en mi artículo del Closet, yo no me siento víctima, yo soy una víctima, porque uno no puede quedarse en el papel de víctima. En mi momento, en su momento, en el pasado, hace muchísimos años, me sentí víctima, y está bien, es un derecho de la víctima en su momento sentirse víctima, pero no está bien que se quede víctima toda la vida, porque entonces no aprende la lección, o no supera eso, no crece espiritualmente, no evoluciona. Yo iré como una víctima, pero a darle un mensaje también, una invitación a que la víctima supere ese escalón, que es un poco bajo el de víctima, que reclama sus derechos sí, pero que tiene que trascenderlo. Aspiro a que el Papa me escuche, creo que es muy viable, me lo dijo el obispo, que era muy viable, muy factible, mejor, que fuera invitado a ese evento, y espero leer Mi Closet, que no es nada de mi prestigio, no es nada de mi fama, sino también de beneficio de la paz del país. Con el pastoreo del Papa Francisco han regresado muchos católicos al redil. Él se dirige su mensaje al hombre de la calle, a la cotidianidad, a la forma como vivimos todos. Y usted ha dicho, para ustedes es el más grande de los papas. Mire, por ejemplo, yo regresé al redil por Francisco, yo estaba un poco alejado. Y ahora, lo digo abiertamente, espiritualmente soy enamorado del Papa Francisco, amo a ese Papa. A los demás papas los he respetado. ¿Quién no va a reconocer a un papa tan grande como Juan Pablo II, muy cerca de la gente, que viajó a todos los continentes, el atleta de Cristo, de Dios, como lo llaman? ¿Quién no va a reconocer el carisma de él, que movía masas, movía los jóvenes? Pero el Papa Francisco es un papa cercano,
que está muy cerca. Uno siente, yo creo que si me siento a hablar como con usted, Néstor, que el Papa estuviera ahí, me sentiría como si estuviera hablando con un párroco, un curita de cualquier parroquia, de cualquier pueblo. Me sentiría así por la sencillez que él inspira. Es la verdadera imagen de Cristo. Además, la más hermosa de todas las oraciones, en mi concepto, que es la oración de Francisco. El Papa es un fiel retrato de ese mensaje. Y además de que mi santo favorito después de Jesús y María es Francisco. Bueno, nos hemos desviado del tema de la literatura, pero es que en mi literatura, pues pareciera, digo yo, que nos hubiéramos desviado. Es muy raro encontrar un escritor que haga una reflexión también de la religión. En todas mis obras están pergeñadas por el tono religioso, porque digamos el personaje de Juan Aguilera, de La otra cara a la muerte, es un personaje religioso que tiene una angustia frente a la religión, frente a su pasado de cuasi sacerdote, de teólogo. Mis obras están marcadas por lo religioso, porque fui religioso, fui casi sacerdote, pero no está alejado de mi literatura, ¿sabes? Que no nos hemos alejado definitivamente del tema. Aguilera es el Magrole Gaviero de Mutis. Sí, se recorre todas de sus novelas. hecho, yo he leído a Mutis, gran escritor, gran poeta, y así como Magrole el Gaviero, pues de pronto un personaje que también quede para la literatura, ojalá, pues, quien quiera que, pues, que sabremos que de pronto Juan Aguilera se quede para la posteridad en la literatura colombiana, como un personaje. Bueno, a este último minuto vamos a hablar de la poesía. Yo soy poeta y de acuerdo a tus reflexiones sobre la poesía, yo también pienso, como muchos, que la poesía es buena poesía o no es poesía. Exactamente. En Colombia hay muchos poetas. Se publica mucha poesía, pero del propio bolsillo. Creo que en Colombia hay tantos poetas como habitantes. Entonces las editoriales enloquecen. Entonces, ¿dónde está la poesía? Y es por eso, porque no sabemos ni dónde están los límites de lo poético y lo no poético. Como usted dice, estoy de acuerdo, o algo es poético, o es poesía, o no lo es. En mi obra, yo comencé como poeta, terminé siendo novelista, y está, digamos, en mis páginas hay mucha poesía. No dejo de ser poeta. Es el género favorito, y mi género favorito, digamos, los buenos poetas son muy escasos, pero un buen poeta siempre es genial, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias a Juan Mario Sánchez Cuervo por su presencia, no esperada, pero muy grata aquí en Congreso y Sociedad. No puedo decirle, Néstor, para despedirme, que lo que más sucedió en Bogotá desde que llegué antier ha sido providencial. Me llaman obispo, hablo con el obispo, me encuentro con Sisto Alfredo Pinto, un periodista, me presenta a dos amigos y termino llegando acá al canal del Congreso y paso a una entrevista que no preparé. Mire, todo fue providencial. Ahí son las cosas buenas de la vida, que no se preparan. Gracias por tu invitación y muy amable por este espacio, Néstor. A ti por tu presencia, un escritor, un poeta, un periodista, un apóstol de la paz. Estuvo aquí con nosotros Juan Mario Sánchez Cuervo, en Congreso y Sociedad. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.